Hola, bienvenidos, bienvenidas a esta segunda sesión de ecoespiritualidad. En esta segunda sesión veremos los apuntes de ecología. ¿Por qué es importante pues tener estos elementos? Precisamente para abordar aquellas situaciones en la vida cotidiana en las que podemos hacer algo a favor de nuestro planeta y de nosotros mismos, de nosotras mismas. Una alumna hace tiempo me preguntó, ¿todavía puedo hacer algo? ¿Todavía es tiempo de hacer algo por nuestra casa común? Y ella me dejó pensando, me llevó a investigar y me llevó hasta donde hoy estoy, eh, pues formando líderes desde primaria hasta preparatoria, tratando de tejer redes a favor de nuestra casa común. Y sí, hoy puedo decirle o podría decirle a cada uno de ustedes, a cada una, que pues sí, podemos hacer o realizar acciones locales con un impacto global. Ya no solo pequeñas acciones, sino grandes acciones. Hoy sabemos que el saber es poder. Saber de qué manera impacta el hecho de que yo tenga un huerto en casa o de que ponga polinizadores en mi ventana o en mi azotea, ese saber es poder. El poder entendido como la unión de tu puedo y mi puedo. Hoy también hablamos de consumo consciente. Lo señalé un poco en la sesión anterior, pero es importante hacer énfasis en esto. Poco necesito y lo poco que necesito lo necesito poco. También leer las etiquetas, ver de dónde viene nuestra ropa, que sea 0 kilómetros, tanto nuestra ropa como nuestros alimentos. Es un consumo consciente, leer las etiquetas de todo lo que consumimos. Y bueno, también en esta sesión veremos la importancia de tener proyectos alternativos de alimentación. Es decir, qué importante es disminuir el consumo de carne. No estamos hablando de ser veganos todos, simplemente de disminuir el consumo de carne y aprovechar que en México tenemos la mayor riqueza en cuanto a vegetales, en cuanto a verduras, en cuanto a leguminosas, que son una fuente bien importante de proteínas. El consumo de una dieta balanceada también nos lleva a generar menos basura inorgánica, a menos producción de ganado vacuno y por tanto menos generación de metano, como veremos más adelante. Y bueno, finalmente pues es importante reavivar la esperanza. Ciertamente voy a hablar de cosas que ya conoces y que has visto en las noticias en los últimos días, pero aún enfrente de la adversidad eh, o en medio de la adversidad hay que reavivar la esperanza. Eso es muy cristiano, muy evangélico, muy de nosotros los católicos, que profesamos esta fe en Jesús, el hombre que le da sentido a nuestra vida, el Dios que nos humaniza. Es importante buscar la armonía que fragua la diferencia, es decir, reconocernos todos diferentes y en esa diferencia encontrar una gran riqueza y una gran armonía. Es importante recuperar la fuerza de la educación, la eficacia de la educación como mediación para construir el mundo que queremos y finalmente reconstruir vínculos de calidad, vínculos fuertes entre nosotros y con los seres vivos.
Quisiera a continuación presentarte algunos conceptos que son muy importantes y que nos ayudan a comprender el efecto de nuestras acciones cotidianas como seres humanos. Eh, un primer concepto es el efecto invernadero. Eh, bueno, que creo nos lo han enseñado desde la primaria, la secundaria, que es un proceso natural de la Tierra. Y bueno, en este proceso natural, la Tierra precisamente mantiene cierto calor en la atmósfera. Y bueno, a esto le llamamos efecto invernadero, que es esta penetración de los rayos solares que refleja también pues todo lo que es el horizonte de la tierra, el mar, la misma tierra, la arena, bueno, dependiendo del lugar donde nos encontremos, esto lo refleja y hay entre las diferentes capas de la atmósfera como una especie de, digo yo, de colchón em, de elementos que mantienen este calor y que llamamos efecto invernadero y que bueno, se le conoce así porque cuando hemos entrado a algún jardín botánico, algún invernadero, pues se percibe este calor, vapor, ¿no? Un segundo concepto sería el calentamiento global, que aquí, bueno, hago énfasis, el calentamiento global es diferente al cambio climático. Muchas personas hablan de él como si fuera una misma cosa. El calentamiento global, eh, tal cual es el aumento de la temperatura en la corteza terrestre, pero este ha aumentado el efecto invernadero precisamente. El calentamiento global está aumentando un proceso natural que es el efecto invernadero. Y el calentamiento global se está dando básicamente por actividades humanas. Un ejemplo que ya está muy bien estudiado y que ya lleva más de 10, 15 años de estudio es la crianza del ganado vacuno. Eh, Recuerdo precisamente en la Sierra Golfo de Veracruz cómo nos platicaban que los campesinos para entrar a diferentes programas del gobierno de entonces, a partir de López Portillo, por ejemplo, tuvieron que rasurar la selva y bueno, criar ganado. Eh, con esto, bueno, tenemos dos efectos importantísimos. Uno, la deforestación y segundo, pues la crianza de ganado genera por las heces de las vacas el metano. Y el metano, pues, modifica el clima porque precisamente ayuda al aumento de la temperatura. Finalmente, un último concepto que te quiero compartir es el cambio climático. Pues el cambio climático básicamente lo percibimos por las altas temperaturas en los árticos. Hemos estado viendo a través de la ONU y de diferentes organizaciones, pues el deshielo de los árticos. Eh, Hemos visto imágenes impactantes de osos muriendo de calor y de osos muriendo de hambre, porque pues ya no llegan hasta ahí los animales que antes eran su alimento, ¿no? O llegan en pocas cantidades. Em, Esto es un elemento que acompaña al cambio climático, las altas temperaturas, sobre todo en los árticos. Actualmente ya se percibe en diferentes zonas del planeta y he de decir que el año pasado fue registrado México como el país que aumentó 1.8 grados por encima
de todos los demás países. La explicación pues era variada. Bueno, por un lado es el punto geográfico donde nos encontramos, pero por otro, porque somos uno de los países que menos acciones tienen para reducir su huella de carbono. Eh, también reitero, la zona geográfica. Por un lado, sabemos que nuestro golfo, el Golfo de México, cuando llega a tocar alguna tormenta tropical, el Golfo de México se va transformando en huracán, cobra una fuerza, porque ese punto, nuestro Golfo, ha sido pues objeto de estudio de muchos científicos. Y bueno, pues también esto abona o aporta para que nuestro país sea uno de los países donde se habló el año pasado de un aumento de temperatura superior al resto del planeta. Otro elemento que acompaña este cambio climático es la frecuencia de huracanes, pues que ya sabemos, conforme van pasando los años, estamos hablando del 2010 a la fecha, el aumento de los huracanes es inminente. Y pues obviamente al subir las temperaturas y al aumentar los huracanes, pues nos vamos dando cuenta de que no cambian pedacitos de la Tierra, sino que todo está cambiando. No solo cambia la temperatura, sino cambia todo en nuestro planeta. De ahí la importancia de pues tomar conciencia de todo esto. Como decía hace rato, el saber es poder. Y bueno, no solamente comparto estos conceptos para generar miedo, eso es lo que menos quisiera, sino más bien para tener conciencia. Y bueno, sabemos por logoterapia, ¿verdad? También que al miedo se le mira a los ojos y estamos invitados a arrostrar. O sea, tener miedo no es lo grave. Lo importante es saber que lo tenemos, porque pues todos estos cambios nos hacen notar efectos que creemos cada vez más cerca, y que esto es verdad, pero no puede paralizarnos el miedo, ¿verdad? Es importante arrostrarlo, plantarle cara, como diríamos también, y generar acciones que nos lleven a transformar este planeta en aquel que soñamos, en aquel que queremos, en aquel que anhelamos para las personas que amamos y para los seres vivos que también amamos, ¿no? Entonces, bueno, estos tres conceptos pues son importantes para tomar acciones en lo que les quiero compartir a continuación. Continuando con el cambio climático, pues esta serie de transformaciones planetarias también las podemos observar en lo cotidiano. Hablamos constantemente de cómo se han modificado las estaciones del año. Antes era pues muy evidente cuando empezaba la primavera y cuando terminaba, eh, cuando era época de lluvias y cuando no. Cada vez es menos fácil predecir estas estaciones. Incluso las sequías ya está siendo difícil pronosticarlas. Este año 2021, la NASA había proyectado para México un año más de sequía. Sin embargo, pues nos damos cuenta de que no. Incluso la NASA se ha equivocado al proyectar algunas situaciones en diferentes países. Bueno, concretamente en México se esperaba para este 2021 un año sumamente seco. Era el cuarto año que íbamos a vivir esta crisis de sequía. Por otro lado,
han aumentado los mal llamados fenómenos naturales, que para nada son naturales, sino son artificiales, es decir, creados por la actividad humana. Con esto, pues, sí es importante reconocer la interacción de las diferentes especies y ecosistemas que van dando como resultado eh, evidentemente desastres que nos llevan a visualizar. Por ejemplo, en México podemos identificar zonas costeras y en estas zonas costeras podemos observar cada vez más el blanqueamiento de los corales. El blanqueamiento de los corales pues nos está hablando de un alto índice de acidificación de los océanos, de un alto índice de contaminación. Y pues sabemos que los corales pues son la barrera natural precisamente contra los huracanes, contra las tormentas tropicales. Sin embargo, pues cada vez se va viendo con mayor celeridad la pérdida de estas barreras naturales. Por otro lado, los manglares, de los cuales México posee una gran diversidad, y dicho sea de paso, tenemos o contamos con una de las pocas selvas bajas del planeta. Y en esta selva baja, pues se conserva también la riqueza de los manglares allá en Catemaco, en Veracruz. Si un manglar es afectado, pues es afectada toda la fauna, toda la flora, los insectos, todo lo que hay en un manglar. Y por ende, todo alrededor se irá afectando. Es como si arrojáramos una piedra a un río, vamos viendo las ondas que se van marcando. También lo podríamos llamar efecto dominó. Lo que afecta a una red trófica, lo que afecta a un manglar, a una zona costera, a un bosque, a un desierto, a una playa, pues va afectando a todas las redes tróficas, es decir, a lo que llamamos cadenas alimenticias. Y esto genera un efecto dominó que tarde o temprano nos va a alcanzar a los seres humanos. Actualmente hablamos de 7 billones de personas o de seres humanos que habitamos el planeta. Estos 7 billones, pues necesitamos comer, necesitamos alimentarnos. Sin embargo, de estos 7 billones, un porcentaje muy, muy mínimo se dedica a generar alimentos. Somos más los consumidores que los productores. Por eso se habla de una crisis alimentaria en la puerta. Estamos muy cerca de una crisis alimentaria a nivel planetario. Por otro lado, también estamos en la puerta de la sexta extinción masiva. Cada día están desapareciendo diferentes especies, animales, vegetales, que pues a un nivel muy, muy rápido que pues no se tenía registro, em, sino hace cientos de años, ¿no? Em, de ahí que urge, y lo quiero poner aquí con U mayúscula, urge un desarrollo sostenible a nivel planetario. Y aquí quiero pues dedicarle un par de minutos a lo que hablaba en la sesión pasada. La degradación ambiental se relaciona con nuestra historia humana y con la historia del calentamiento global, por ende. Han existido diferenciaciones sociales que propician daños y pérdidas porque han suscitado desastres como los que hemos visto
tanto en nuestro país, en la Ciudad de México, en Ecatepec, como pues lo hemos visto en diferentes estados de nuestra república, Tabasco, Veracruz, Chiapas, también al norte de nuestro país, ¿no? Em, Todo este cambio climático, pues nos hace vivir un constante riesgo, nos hace sentir vulnerables frente a las diferentes amenazas y, y bueno, cabe la pena definir qué es vulnerabilidad. La vulnerabilidad es una exposición física eh, y esta exposición física es más susceptible a los cambios por la menor capacidad de respuesta. Quiero poner el ejemplo de Catepec. Personas que, que perdieron todo en pocos días por las inundaciones. Luego vino el desgajamiento del Cerro del Chiquihuite. Y bueno, pues esto nos habla de una gran vulnerabilidad. Entre zonas, entre más pobres sean las zonas, hay una mayor exposición física, hay una mayor susceptibilidad y una menor capacidad de respuesta. Eh, es cierto que en México somos altamente solidarios, pero la respuesta no fue tan rápida y eficaz como sería en los países desarrollados con una alta capacidad tecnológica, eh, científica, etcétera, etcétera. Nos encontramos frente a diferentes amenazas. Una amenaza se entiende como el evento o agente que puede causar daño y su grado de peligro depende de la frecuencia y la intensidad. En este caso, Catepec hablaba de que han vivido estas situaciones, eh, pero pues cada vez son más constantes y la capacidad de respuesta es menor. Hoy sabemos que frente al cambio climático, pues es in- impredecible saber cómo va a llegar el agua, de cuál va a ser la intensidad, ¿no? Es impredecible el cambio climático. Por lo tanto, eh, pues podemos hablar de muchos ejemplos en la República Mexicana y en el planeta eh, que pues nos hacen susceptibles, vulnerables frente a las amenazas, frente a los riesgos. Em, Hay muchos riesgos y vulnerabilidades que no son naturales, que han sido causados por nuestra actividad humana. Y pues nos encontramos en una exposición que depende del orden social, de las relaciones con el territorio y de la configuración de este territorio. Tengo muy claro y muy cercano el ejemplo que les pongo del Cerro del Chiquihuite y de Ecatepec. El terreno, las condiciones, todo. Hablamos también de Tula, del río Tula. Hay una falta de capacidad que responde al desarrollo social y comunitario, pero ¿qué nos llevó a vivir en condiciones que no son las mejores? Pues hoy sabemos que debemos conocer la historia y adaptarnos a los cambios. Por ello, pues es importante, y aquí les dejo pues varias citas, ¿verdad? Que ustedes puedan buscar en Twitter, sobre todo, bueno, recomiendo Twitter porque es muy práctico, pero pueden acudir, no sé, al Instagram o al Facebook. Em, la GNDR es la Red Global de Organizaciones de la Sociedad Civil para Reducción de Desastres Naturales. Dice, los desastres no son naturales, sino producto de procesos sociales históricamente determinados. Las desigualdades sociales, económicas y políticas nos han llevado a ser vulnerables cada vez más radicalmente. De ahí que, pues, es importante reordenarnos socialmente para hacerle frente a estas situaciones que nos van rebasando, ¿no?
Y esto no puede ser si no pasa por una reestructura política. Y bueno, pues hablamos de políticas públicas que nos lleven a mm, mejoramientos sí de las condiciones familiares, pero también a visualizar en dónde nos estamos ubicando como grupos sociales, eh, en una zona geográfica susceptible de desastres o no. Es que esto es importante verlo también, ¿no? No es lo mismo vivir a las faldas del volcán Popocatépetl que en el Valle de México. Sin embargo, también, pues el Valle de México es una zona altamente sísmica. Y dentro de este Valle de México, pues hay zonas cada vez más vulnerables, como lo vemos en las zonas suburbanas, ¿no? O en las orillas de la ciudad. Cada una desde su lugar podrá dar muchos ejemplos de esto. Por ello es importantísimo, importantísimo, pues ubicar nuestras relaciones como seres humanos, como integrantes de una sociedad ciertamente, eh, pero que tiene que responder a esta serie de vulnerabilidades y de amenazas que ya he tocado, ¿no? Quisiera compartir también, pues, personas que pueden encontrar tanto en Facebook como en Instagram. Uno de ellos es Izcoatl Jacinto Vergara, politólogo. Él pertenece al Programa Nacional contra Sequías. Él pertenece al posgrado en Ciencias de la Sostenibilidad de la UNAM. Y bueno, él hace una reseña histórica de las sequías en México, y aunado a las sequías, pues ha hecho estudios importantes de diferentes pandemias que hemos vivido incluso en la Ciudad de México en diferentes siglos. Em, Desde la conquista hasta nuestros días. Así que es bien importante, bien interesante leerlo, escucharlo y ver esta historia del calentamiento global, esta historia de las sequías en nuestro país. Y por otro lado, pues también les recomiendo al maestro Armando Sosa Yáñez, también maestro de la UNAM. Él pues se dedica más a estudiar lo que son las zonas costeras, los manglares, todo lo que implica desde la época de la Pangea hasta hoy. Y obviamente también les recomiendo seguir en Twitter a la FAO y a la ONU, porque dan lineamientos muy puntuales para al menos lo que dicen nuestros jóvenes líderes actualmente, como Greta Thunberg y pues diferentes adolescentes tanto de la India como de África. Nos hablan de 200 acciones diarias para reducir nuestra huella y pues frenar un poco esto que es el cambio climático. Y bueno, ahora te invito a hablar de el cambio espiritual. Reitero que la espiritualidad es algo inherente al ser humano y que pues es lo único que nos lleva a ver de manera diferente y a actuar de manera diferente. Lo que Juan Luis II llamaría signos de los tiempos. Signos de los tiempos es ver de manera diferente y actuar de manera diferente. Esto es dejar que Dios vea a través de nuestros ojos y actuar, dejar a Dios actuar a través de nuestros actos. Paralelamente a los conceptos que te he dado de cambio climático, quiero hablarte de conceptos que nos hablen del cambio espiritual y que me parece pues muy, muy importante.
retomando lo que dijo hace pocos días el Papa Francisco, ¿no? Actuemos aquí y ahora, hoy. Y bueno, un primer elemento que quiero compartirte y que hemos hablado en diferentes momentos, en diferentes cumbres, desde el llamado Pacto Educativo Global al que nos convocó el Papa Francisco. Estos elementos se han ido fraguando desde allí y bueno, uno que te quiero compartir es la cuidadanía. Ya no es solo ciudadanía, sino es cuidadanía. ¿A qué me refiero cuando hablo de cuidadanía? Es el cuidado en relación a una ciudadanía transformadora con conciencia global. Es decir, si tú y yo nos organizamos de manera local, podemos hacer transformaciones globales. Ya no basta pensar localmente, es decir, que hagamos solo lo que me toca para beneficio de mi colonia o de mi cuadra. Es que esto que yo haga hoy por este pedacito de planeta que me toca va a tener un impacto global. Entonces, cuando hablamos de cuidadanía, estamos hablando de ser conscientes de que pertenecemos a un solo planeta con todos los demás otros países. No solo existe México, existe eh, el continente africano, existe, no sé, el país que quieras nombrar, Argentina, Bélgica, Australia, el país, bueno, es el país que tú quieras nombrar, el continente que quieras nombrar. Esta es la conciencia que hoy necesitamos. Somos parte de un todo. Y esta cuidadanía entonces implica que vamos gestando y vamos generando desde, desde lo particular algo más universal, desde lo local algo más global. Y entonces si ayudamos a reforestar el parque de nuestra colonia, en nuestra cuadra, cuidamos el agua, etcétera, etcétera, lo que estamos generando es un cambio a nivel global. Por otro lado, en este pacto educativo global, hemos hecho hincapié en ser hombres y mujeres configurados samaritanamente. Esta configuración implica educar nuestra mirada. ¿Qué es lo que podemos ver a nuestro alrededor? ¿A quiénes vemos? ¿O a quién hemos querido ver? Cuando educamos la mirada, podemos ver a aquel que fue invisible ante nuestros ojos. Aquel que no solo que pedía dinero, sino que estaba triste y necesitaba un abrazo, una sonrisa. No sé, aquí te pongo una imagen de unos ciervos en un bosque y los puse en un círculo porque es como una manera de decir enfocamos la mirada, la educamos, que me transmiten estos ciervos, ¿verdad? Necesitamos educar nuestra sensibilidad, eh, más allá, educar nuestro corazón. Eh, Tristemente, he conocido muchos grupos cristianos, cristiano-católicos, que aunque se unían o reunían para orar, parecía que estaban eh, más bien desarrollando una manera de odiar al prójimo, eh, como profesionalizándose en el odio, porque en cuanto salían del grupo de oración, empezaban a hablar mal de alguien o empezaban a decir quién no podía pertenecer al grupo, ¿no? Entonces, me parece que educar el corazón implica eso, ser coherentes con lo que pensamos, con lo que decimos y con lo que amamos, con las que amamos, con las personas, con los seres vivos que amamos, ¿no? De tal manera que
esta coherencia entre lo que pienso, digo, siento y hago, pues me lleva eso, a tener unas manos también creativas, unas manos que crean vínculos, que fortalecen, que te dicen aquí estoy, aquí está mi mano. Si tienes miedo, aquí están mis brazos, si tienes dudas, aquí está mi mano firme para sostenerte. Esto es manos que crean vínculos, que generan fortalezas. Otro elemento del que hemos hablado en este pacto educativo global es organicémonos. Organicémonos ya. No podemos esperar a mañana, porque pues la pregunta de fondo es, ¿no estaremos faltando a la cita con este momento histórico? ¿Dónde es que se prueba la fe, la esperanza y el amor? Precisamente en la coyuntura histórica, en ese quiebre histórico. Hoy lo estamos viviendo. Hace más de un año nos preguntábamos si esta pandemia iba a generar mejores humanos. Creo que no es la pandemia en sí mismo o en sí misma, sino son todas estas, cosas que hemos revisado en la diapositiva anterior. El calentamiento global, el cambio climático, la susceptibilidad a más enfermedades, en fin, creo que estamos viviendo una coyuntura histórica, tal vez un cambio de época, una época de cambios que nos están invitando a fortalecer nuestra fe, nuestra esperanza y nuestro amor. Así que organicémonos. Y finalmente, bien importante saber que el planeta es para todos los seres vivos. Este planeta no solo nos pertenece a las personas, a los seres humanos, sino a cada bacteria, a cada hongo, a cada planta, a cada animal, a cada árbol, a cada ser vivo le pertenece este planeta. Entonces, mirar esto implica dejar de ser egoístas y saber que han terminado los momentos o la época en que solo pensábamos de manera antropocéntrica. Y bueno, como he querido que sea este curso, pues que sea un curso taller, finalmente quiero invitarte a, a soñar en un cielo nuevo, en una tierra nueva, a, a creer que estamos a tiempo, como lo dice el Apocalipsis, para celebrar las bodas del Cordero y que seamos conscientes de que Dios ya es todo en todos y de que cada uno de nosotros, cada una de nosotras puede aportar algo para que este cielo nuevo y esta tierra nueva sea posible. Entonces, pues solo te dejo 3 posibles pasos para este nuevo futuro. Te invito a que, pues en un momento de oración, que tú te des unos 15 minutos para estar contigo a solas, en silencio, y que puedas imaginar. Imagina ese mundo mejor, ese mundo que tú consideras el mejor posible. ¿Cómo es? ¿Qué características tiene? ¿Cómo es el clima? ¿Cómo es la vegetación? ¿Cómo es el ambiente, la atmósfera, el aire? ¿Cómo es ese mundo que tú te imaginas mejor? Mejor del que hemos revisado actualmente. Imagina ese mundo mejor. ¿Tú qué estás haciendo en él? ¿Tú qué haces para que sea ese mundo que imaginas? En un segundo momento te invito a que conectes con los hechos, con las personas, con los lugares, con los seres vivos.
cómo son estas relaciones que puedes ir mejorando o fortaleciendo contigo mismo, con tu familia, con la sociedad, con los vecinos, con las plantas, con los animales. Conecta, conecta con todo lo que te rodea. Recuerda aquello que tal vez en la mañana te platicó alguna vecina, algún vecino que pues le está ocurriendo o que tiene miedo y que tal vez en ti pues también te surgió eh, esta duda o este temor, y piensa de qué manera puedes conectar con ese vecino, vecina, familiar, amigo, de qué manera puedes conectar con él para mejorar y enfrentar esa situación. Y finalmente, te invito a que generes ideas, acciones. ¿Qué es aquello que tú puedes hacer esta semana? Por ejemplo, frente al ahorro del agua, de la luz, del gas, eh, al no desperdiciar alimentos, em, a lo mejor a canalizar algún electrónico que puede servirle a alguna institución en vez de tirarlo, ¿verdad? O canalizar pilas, botellas de PET, generar ecoladrillos. A lo mejor puedes organizarte con tus vecinos del edificio, de la cuadra, para un huerto eh, ya no familiar solamente, sino comunitario. Y una vez que sueñes alto y que pienses en esas mejorías, pues te invito a que hagas tu mejor esfuerzo, sabiendo que el Espíritu con E mayúscula, el Espíritu Santo, está contigo alimentando tu espíritu con E minúscula, tu espíritu humano, y que nunca, nunca estás solo. Un abrazo fuerte y nos escuchamos, nos vemos en la próxima sesión. Hasta pronto.